Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Giancarlos Murillo y estamos aquí en CEPROFIS Managua. Esta vez les traemos un tema interesantísimo que de seguro ustedes se van a sentir identificados. Estamos hablando de los problemas de hernias discales y para eso hoy tenemos a nuestro invitado especial, el doctor Talavera, que es ortopedista, y él nos va a hablar un poco de cómo este problema de las hernias discales pueden llegar a ser tan incapacitantes como necesitar una cirugía o que la persona realmente no pueda caminar. Es un problema que genera mucho dolor, ¿verdad? Y que muchas personas tienden a tener estos problemas y muchas veces no saben cómo tratarlo. Así que hoy tenemos al doctor que nos va a explicar un poco sobre qué es el problema, quiénes lo pueden padecer y cómo lo podemos tratar. Doctor, mucho gusto por estar acá con nosotros, ¿verdad? Igual, licenciado. Así que cuéntenos, pues, primeramente su especialidad, ¿verdad? Sobre qué trata y además de eso, cómo este problema que lo viven tantas personas pueden afectar de tan mala calidad a las personas. Es correcto. Como usted decía, licenciado, es uno de los problemas que actualmente son causa de primera consulta. Y por qué no decirlo, es un problema pues de salud ocupacional en donde vemos inverso un sinnúmero de patologías que vienen, digamos, a incomodar al trabajador, a la trabajadora, ¿verdad? Que pasa horas pues sentada. A la ama de casa también. A la ama de casa que trabaja, tiene por decirle, un horario pues específico que tiene que cumplir. De tal manera que todo lo que compete pues, a las patologías de la columna en sus diferentes segmentos viene a repercutir en lo que estaba diciendo usted de la hernia discal, que es digamos algo bien amplio, pero que vamos a tratar de hablar lo más importante y en qué radica pues eso. Correcto. Porque si no hay un tratamiento adecuado y en su momento entonces caemos a lo que se llama la postración y se aumentan los síntomas, de tal manera que debemos de acudir pues en su momento, claro, al especialista y realizarse pues lo que nos indique en la terapia. Doctor, ¿cuáles son las personas que, digamos, o qué movimiento, porque la gente a veces quiere saber cómo se desarrolla una hernia discal y por qué, cuáles son sus causas? Ok, entonces, como acá vemos, pues, esto es una vértebra. Cada estructura, ¿verdad? Por decirlo, tiene su estructura subyacente o cercana. En esto, por decirle, esta vértebra tiene su núcleo que está en el centro. Tiene su estructura cercana que son, por decirlo así, los nervios y ligamentos que vienen a pegarse, digamos, aquí a la apófisis espinosa y a la otra estructura, tanto laterales como anteriores de cada vértebra. En este caso lo que sucede es, o por decirlo así, la hernia no es más que el desgarro, digamos, de ese núcleo, ¿verdad? Y ese desgarro conlleva un estiramiento y ese estiramiento lleva a lo que es la protrusión, digamos. Correcto. Protrusión o digamos, una formación de una bolsa, digamos así, que viene a comprimir, como decía, las estructuras que están más cercanas. ¿Cuáles son las estructuras? Estructuras nerviosas, en este caso, por decirle, aquí tenemos una raíz y al producirse pueden ser anteriores, posteriores. Entonces, al comprimir, le va a dar ya una sintomatología a la paciente o al paciente. ¿Qué es ese dolor que las personas sienten con un dolor agudo y recorrido por la nalga, la pantorrilla y a veces llega hasta el talón, correcto, ¿no? Entonces, como usted dice, la sintomatología va a depender pues si es columna cervical, si es la columna torácica, si es la columna lumbosacra. Sí. Por decirle, como decía usted, la columna... Dependiendo del segmento, ¿verdad? Va a ser afectado los miembros superiores, correcto, o los miembros inferiores en el caso... Por decirle, la columna cervical, tenemos una sintomatología que va desde trastornos de la sensibilidad, es decir, parestesias, hormigueo,
y primeramente el dolor, pues que es lo más incómodo. Así es. Esa sensación de dolor, de incomodidad y todo eso, dependiendo del segmento o de la vértebra, afecta, entonces va a llegar desde el hombro hasta afectar los dedos de la mano. Correcto. O sea, la parte interna, la parte de adentro, pues, o la parte de afuera. Doctor, ahora háblenos un poco sobre los tratamientos, lo más novedoso que se conoce. Porque sabemos que este problema, ¿verdad?, de las hernias discales normalmente termina en una cirugía, pero la gente no quiere una cirugía, o al menos nadie quiere, pues, así como de buena gana hacerse una cirugía. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos que se hacen dentro de un protocolo para mejorar estos problemas y cuáles podrían ser tanto los conservadores o los que son ya quirúrgicos? Es correcto. Entonces, de choque no vamos a decir, pues, usted se va a operar y le vamos a hacer tal cosa, que la vamos a meter al quirófano, sino que previo, pues, a un estudio que se realice, ¿verdad?, sea a través de radiografía, medios más sofisticados desde la resonancia, la tomografía, ¿verdad?, y determinemos cuál estructura está afectada. Entonces viene a lo que dice usted, el tratamiento. Correcto. En este caso el tratamiento pues va desde como dice usted, el manejo conservador, ¿verdad?, que es donde el paciente tiene que guardar cierto reposo, digamos así. Correcto. Para evitar pues que esa estructura se dañe o llegue a un mayor grado de daño que complique pues la situación del paciente. Mire que lo que ha dicho, disculpe que lo interrumpa, es importantísimo, que llegue a un mayor daño. O sea, cuando nosotros hacemos un tratamiento a un paciente, queremos que la persona no avance en su proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ya llega a un proceso en un grado 4 de deterioro, entonces ya vamos a tener que buscar las vías quirúrgicas. Pero entonces, ¿cuáles serían los tratamientos dentro de un protocolo que pueda disminuir paulatinamente esos riesgos de llegar a un deterioro grave? Ok, entonces, primeramente tenemos lo que es, actualmente pues se está utilizando pues la ozonoterapia, que es un método que no es invasivo, no es nuevo porque tiene más de 35 años que se ha utilizado. En la Segunda Guerra Mundial se utilizó. Tiene muchas propiedades como bactericida, como mejorar el sistema inmunológico, rechazar las células que están dañadas. Correcto. En este caso repararlas, pues, en el buen español. Correcto. Y basado en eso, pues, nosotros lo aplicamos al paciente, pues, que tiene un deterioro, pues, ya sea en columna, en todas las estructuras del sistema musculoesquelético, como puede ser rodilla, pie, tobillo, columna, cuello. Entonces, dependiendo de la severidad del problema, entonces vamos a utilizar la ozonoterapia, que no es más que, bueno, hay diferentes tipos. La ozonoterapia es bien amplia. Sí. Por decirle algo, se está ocupando en la colitis, digamos, vía rectal. Previa, pues, todas las técnicas y todo eso, prácticamente, por decirle algo, a través de una sonda, se calcula pues lo que se va a aplicar por vía rectal, y entonces se ha visto que tiene un comportamiento bastante efectivo en lo que es la patología del sistema digestivo. Y en todas las partes del sistema esquelético, entonces se va aplicando en la rodilla, ¿verdad? Se hacen los mismos abordajes que se harían como para una infiltración normal. Así es. El tratamiento, digamos, en el sistema musculoesquelético, por decirle en rodilla, siempre y cuando tengamos previo estudio, pues, y determinemos que hay una lesión, entonces siempre se va a hacer la infiltración, siempre calculando la dosis, la cantidad y todo eso. Y por decirlo en columna,
se hace a nivel de columna, tanto en los cuerpos vertebrales, en la apófisis espinosa, como en las partes circundantes. Circundantes quiere decir las estructuras que están más cerca. Correcto. Porque se ha estudiado últimamente, pues, por su efecto antiinflamatorio, ¿verdad? A corto y a largo plazo, pues, el paciente le va a satisfacer y va a tener una mejoría, pues, pronto. Correcto. Y no lo vamos a decirle, no le vamos a dar un tratamiento que va a durar meses y no va a recuperarse. Mientras y además de ese tratamiento, ¿cuáles otros tratamientos hay que se pueden tratar la columna que tengan buenos beneficios antes de llegar a una cirugía? Sí, igual que la ozonoterapia, tenemos, por decirle, las infiltraciones que se hacen con plasma rico en plaquetas. Igual se hacen en articulaciones, se hacen en todo lo que es la parte de columna y todo aquel tejido que esté circundante, que esté lesionado o que sospechemos, pues, por decirle, los ligamentos cruzados en rodillas, se ha visto que han tenido una buena mejoría con eso. Correcto. Porque se trata como de regenerar el tejido que está dañado o está, digamos, muerto, pues. Sí. Entonces, con eso, pues, hemos visto, pues, según evaluaciones, que regenera, compone y por ende va a mejorar la sintomatología del paciente con todas las recomendaciones, pues, que se le da a nivel multidisciplinario. Excelente. También en estos casos, aquí en nuestro centro, en CEPROFIS, nosotros aplicamos, además de todo eso que ha mencionado el doctor, hacemos también descompresión espinal, que son tratamientos que hacen, ¿verdad?, que se descompriman esas vértebras que están demasiado comprimidas o pegadas. También aplicamos en la parte de la fisioterapia técnicas de Mulligan, técnicas de Mackenzie, que son acompañamientos a estos tratamientos, ¿verdad?, que realmente tienen una ventaja extraordinaria comparado con lo que es la farmacología. Correcto. Porque igual, yo pienso que, usted me corrige, ¿verdad?, si me equivoco, la farmacología siempre va a ser un coayudante en el caso del dolor, porque así es. Posiblemente una persona, si tiene tanto dolor, pues es necesario mandarle unos fármacos que controlen esos dolores agudos. Pero los fármacos en realidad estarán curando ese problema. Pues yo diría que a como está, pues, estamos actualmente con el boom de los medicamentos y todo eso, se ha visto muchas complicaciones más en el tracto gastrointestinal, pues, con los problemas que van asociados a las reacciones adversas, la gastritis, problemas sanguíneos. Entonces, como que nos vamos por el lado, pues, de no intoxicar al paciente, sino darnos el tiempo de darle la fisioterapia, de hacerle la ozonoterapia, de infiltrar, pues, las células, el plasma rico en plaquetas. Sí. Y dependiendo, pues, de cómo responde el paciente, con esto no le estoy diciendo que en el transcurso no podemos, pues, recetarle tal vez tableta que la necesito. Previo, pues, todo el protocolo de estudio, exámenes que se le manden, siempre, pues, hay la necesidad de prescribirle, pues, algún medicamento asociado a todo. Y también a mí me gustaría que usted me comentara un poco sobre las cirugías. ¿Cuál es, digamos, en la experiencia que usted lleva, cuáles son, digamos, la incidencia que hay en la cirugía? ¿Cómo las personas que se operan, qué porcentaje de efectividad y qué porcentaje de no efectividad hay en los tratamientos de la cirugía? Porque obviamente un paciente que tiene un desgaste acelerado o lleva años de ser crónico en ese problema, es posible que tenga que ser operado en muchos casos, ¿verdad? O la mayoría puede ser operado también porque nunca se enteró de un centro donde se hicieran tratamientos alternativos integrales que dieran resultados antes de llegar a una cirugía.
¿La cirugía usted la recomienda en qué momento? Pues en ese sentido, licenciado, pues yo le diría que va a depender del tratamiento o la conducta que vaya a tomar cada especialista. En el caso personal, yo no opto mucho por cirugía de que digamos que ya le voy a poner una prótesis. Tengo que, en lo personal, agoto toda por decirlo, todos los protocolos de tratamiento, ¿verdad? O los recursos, pues. Y si, por decirle, ya fallamos en todo lo que es la fisioterapia, según los bloques que se tienen de abordaje, entonces, pues, habría que considerar lo quirúrgico. Claro. Considerar, porque estamos hablando de un 70 hasta un 80%, los pacientes, por decirle, con problemas de columna resuelven. Correcto. Un 75, sí. 80%. Los estudios más actualizados de McKenzie dicen que el 85% de las personas pueden resolverse con tratamiento conservador. Y el 15% pues ya tendrían que verse de una manera quirúrgica, ¿verdad? Y esos son aquellos que han tenido, por ejemplo, accidentes severos, a personas que nunca se vieron en su momento y pasaron más de 5 años con una afectación donde el nivel de desgaste y deterioro está en un nivel 4, ¿verdad? Llegaron tardíamente. Así es. Entonces, esas personas podrían optar a un tratamiento conservador para mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Más sin embargo, muchos ortopedistas tampoco optarían, creo yo, por hacer la cirugía a esas personas porque podría ser que los resultados no sean satisfactorios como se esperan y a lo mejor se deban de seguir tratando por un medio conservador. Así es. No, pues, en lo personal yo he tenido pacientes, por decirle, cuando hay una artrosis severa, pues que es deterioro a nivel de la articulación de las rodillas, pues hay pacientes que se han operado, pero que no quedan satisfechos digamos, en un 100%. Pues. Así es. Siempre están quejándose que no debía hacerme esto, que debí optar por la medida conservadora y no operarme. Pues. Pero bueno, a la larga hay veces la agarramos con una prótesis y logramos mejorarle la otra articulación. Ok, entonces ya para terminar, ¿verdad? ¿Cuál sería el mensaje que usted le dejaría a los pacientes que lo puedan ver con respecto a este problema? ¿Cuál sería su recomendación? Bien, pues mi consejo, ¿verdad? Como especialista y como algo que he visto tan cerca y sufrir pues a los pacientes es que acudan siempre y cuando tengan una patología pues del sistema musculoesquelético, que acudan a tiempo y que no se vayan siempre a lo quirúrgico porque siempre hay soluciones. Digamos, en una artrosis severa, si agarramos un paciente pues en ese periodo, pues primero hay que ver pues por la manera conservadora y por último optamos pues por lo quirúrgico, que es poner las prótesis pues que prácticamente... Bueno, doctor, muchas gracias por su visita, ¿verdad? Y esperamos que las personas que hayan visto este capítulo hayan quedado contentas y que sepan que aquí en CEPROFIS pueden tener una consulta con el doctor Talavera, ¿verdad? Y que además van a encontrar un tratamiento muy integral donde nosotros aplicamos todos estos tratamientos que no son invasivos o mínimamente invasivos, que no tienen mayor trascendencia y que tienen una seguridad muy alta, donde las personas pueden mejorar su calidad de vida. Gracias.